este tiempo me toca, el tema que me dieron es orar en el Espíritu. Y ahora que el hermano Rubén hablaba de que a veces el Señor nos encomienda encargos, hay momentos en que queremos salir corriendo y yo quería salir corriendo. Pero gloria a Dios, el Espíritu del Señor está aquí en medio de nosotros, amén. Y Él es el que nos va a enseñar. Y como predicaba el pastor Dani el viernes, ¿qué más tenemos sino la certeza de la palabra? Amén. ¿A dónde iremos? ¿A dónde correremos? ¿Dónde buscaremos? Sino en la palabra, amén. Nos hablaba de 2 de Timoteo 3, en la cual Él nos centraba el viernes pasado, y es una invitación también para que, como hemos hablado los hermanos anteriormente, estemos aquí siempre, hermanos. Siempre que hay culto, siempre que hay enseñanza, es importante que nosotros vengamos, amén. Todos necesitamos. Entonces, ciñéndonos a la palabra del Señor, lo que ella dice, vámonos a Romanos 8 y vamos a tratar de resumir un poco para terminar también en este tiempo, no pasarnos. Romanos capítulo 8, dice la palabra, el subtítulo de este capítulo es Vida en el Espíritu. ¿Estamos todos allí? Vida en el Espíritu. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Sabemos entonces que no hay condenación para quién, para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces necesitamos entender primero que todo, hermanos, que nuestra vida es una vida ya en el Espíritu. Amén. Vida en el Espíritu. Para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación, pero hay los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nos está allí hablando de que debemos tener claro. Nosotros necesitamos tener claridad de cuál es nuestra posición hoy. Amén. ¿Cuál es nuestra posición hoy? Somos personas renovadas, somos nuevas criaturas. Amén. Hemos sido liberados y restaurados y hemos sido rescatados por la obra de Jesús en la cruz. Amén. Es algo que necesitamos entender. Entonces, ¿estamos en Cristo Jesús, sí o no? Estamos en Cristo Jesús. Verso 5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y Espíritu allí está con mayúscula. Amén. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Amén. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice entonces el verso 9: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora bien, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Amén? Entonces, nosotros no vivimos ya según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Orar en el Espíritu. Entonces, cuando yo hablo, y muchas personas pueden decir, no, es que eso de orar en el Espíritu, sí, eso, pero no es no es mi intención hoy sacarlo de ese esquema. Es el Espíritu Santo el que debe hacer. Amén. Es el Espíritu Santo el que puede convencernos a nosotros. Dice entonces allí: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos en Cristo Jesús, amén. Ya no vivimos nosotros según la carne, sino el Espíritu que está en nosotros. Ahora dice con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? Y yo me fui a buscar definiciones, y una de las que más de pronto se acerca a este tema es
Gemido indecible es un sentimiento, es una impresión que no puede ser expresado por su intensidad. Entonces, cuando nosotros somos guiados, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en un tiempo de oración, y sabemos que la oración para nosotros es algo vital, más que el alimento diario, más que el desayuno, el almuerzo, la comida, la cena. Aleluya. Es la oración. Sí, amén. Gloria a Dios. Alguien dice por allí que cristiano que no ora, el diablo lo devora. Hermanos, entonces, la oración para nosotros es algo imprescindible. Pero hay momentos que, como decía el hermano Rubén ahora, hay momentos en que nosotros no sabemos qué decir. Hay momentos en que nosotros, ¿cómo oro? ¿Qué le digo al Señor por esta situación? Porque es una situación crítica, aún por lo que hemos estado orando, hemos estado intercediendo por las naciones, orábamos por Siria, por esa nación que está siendo tremendamente la iglesia allí atacada hasta la muerte. ¿Qué nosotros sentimos por eso? Y si nosotros sentimos ese dolor, hay muchas veces que nosotros no sabemos ni cómo expresarlo. Y es algo que sale aún de nuestras entrañas. Eso es un gemido indecible. Algo que sale de lo más profundo de nosotros. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces en periodos de oración que hemos tenido con mi esposa, hay cosas que no entendemos nosotros, pero es un dolor que sentimos por dentro de nosotros. Algo que me pasó años atrás. Estaba muy nuevo yo en el Evangelio, y estábamos en un retiro de parejas. Mi esposa se sintió enferma esa noche y nos retiramos de la conferencia, nos fuimos al cuarto a orar. Y puedo decirles que literalmente el Señor me llevó a sentir los dolores que mi esposa sentía. Para mí eso fue impresionante esa noche. Yo después lo compartía en ese retiro. Pero fue una cosa que mi esposa estaba sufriendo en ese tiempo de algo cistitis, no sé si saben lo que es. Pero yo en esa noche yo me incliné ahí en la cama donde ella estaba y empezamos a orar. Y yo ahí arrodillado, yo pude sentir los dolores que ella sentía. Son una cosa que tú sientes en lo más profundo de tu ser y no sabes ni siquiera con palabras cómo expresarlo. Yo le invito a que vayamos a Gálatas capítulo 4, porque nos habla el apóstol Pablo allí. Nos puede de pronto dar más claridad. Gálatas capítulo 4, en el verso 19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, ¿cómo les dice? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo le escribe a la iglesia de Galacia porque estaban pasando algunas situaciones que ellos querían volver y estaban en una dualidad. Y él dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y los varones de pronto no sabemos mucho de eso, pero las mujeres sí saben lo que es un dolor de parto, ¿no? ¿Sí o no? Cierran sus ojos y recuerdan lo que es un dolor de parto. Pues eso, lo que una mujer expresa cuando ya está por dar a luz, cuando ya están las contracciones y todo lo demás, y vienen esos dolores y les piden que hagan el esfuerzo final. Yo me imagino una mujer en ese estado. Y eso era lo que sentía Pablo por la iglesia cuando oraba por ellos. Gemidos indecibles, algo que sale de las entrañas de nuestro ser cuando estamos orando por una situación específicamente. Gemidos indecibles, y estamos orando en el Espíritu. Entonces Pablo los llama hijitos míos. ¿Quién podrá entender el gemir de una madre dando a luz? ¿Quién puede entender cuando una mujer está allí gimiendo, clamando y deseando que ese bebé nazca ya, porque no soporta más esos dolores? Ninguno podríamos expresar esa situación con palabras. Asimismo, en nuestros tiempos de comunión, de intimidad con el Señor, podemos clamar por situaciones específicas, de tal manera que llegamos a gemir por el interés que tenemos, por el dolor que sentimos por la persona, por el pueblo, por la familia, por la situación que sea.
podemos llegar a gemir de tal manera que estamos gimiendo desde nuestras entrañas, y es el Espíritu del Señor en nosotros ayudándonos en la situación para orar. ¿Cómo? Con bien. Y como decían mis dos antecesores, conforme a la voluntad de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que conoce la voluntad de Él. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Entonces, cuando hay naciones, cuando hay pueblos, y nosotros intercedemos, cuando oramos y gemimos por esas situaciones, es el Espíritu del Señor que está en nosotros gimiendo por esas peticiones. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? En primer lugar, en el Espíritu, con gemidos. En primer lugar, con gemidos. Vamos en segundo lugar a 1 Corintios capítulo 12. Y es el capítulo pues, que muchas veces hemos leído, nos han enseñado. 1 Corintios capítulo 14, el hablar en lenguas. Dice el verso 2, 14:2 de 1 Corintios. ¿Estamos allí? ¿Amén? No, así entendí, es que me están hablando en lengua. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu con mayúscula, habla misterios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, porque nadie lo entiende. Habla con Dios. Y han dicho mis antecesores también que la oración no es otra cosa que hablar con Dios. ¿Amén? Es la intimidad que cada uno de nosotros tenemos con Él. Y si es la intimidad que yo tengo con Dios, y si yo soy guiado por el Espíritu, no por mi emoción, no por mi sentimiento, por el Espíritu soy guiado a orar a Dios en lenguas, es entre Él y yo. Y nadie lo entiende, porque nadie necesita entenderlo, pero Él lo entiende. Entonces, dice allí que no habla a los hombres, sino a Dios. Ni el diablo lo entiende, hermano. Ni el diablo lo entiende. Amén. Por eso es que es importante la oración en lenguas también, hermano. Por eso es que debemos anhelarlas, como dice el apóstol Pablo también, que anhelemos las lenguas, porque es nuestra comunión, nuestra intimidad con el Señor. ¿A quién le interesa lo que usted está hablando en la recámara, en el cuarto, ahí en el lecho con su esposa? A nadie más, ni a su hijo más cercano ni más amado, porque es entre usted, entre cada uno de nosotros y la esposa. Así mismo es nuestra intimidad con el Señor, es entre Él y yo. Amén. Y el diablo no le interesa. Así, sí le interesa, porque el diablo se carcome cuando usted está orando en lenguas. ¿Por qué? Porque no las puede entender. Por eso hablamos ahora de la hermana que estaba dirigiendo. La alabanza, la lengua, la adoración es un arma poderosa en las manos de Dios. Y cuando aquí se levanta, y cuando una hermana o hermano es guiado por el Espíritu en alabanza y en adoración, a interceder y orar en lenguas, hermano, el diablo está acobardado, está corriendo. Amén. Amén. Entonces es importante que también lo anhelemos. Por eso dice que la alabanza, que la intercesión también en lenguas es una poderosa, porque el diablo, estamos entre el Señor y nosotros, y el Señor nos está dando estrategias de guerra, y el diablo no puede entender. Entonces se rascará la cabeza 10,000 veces por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero de pronto usted puede decir: ah, no, pero eso es que para X, para Y persona, eso no es para mí. No, hermanos, es para todos nosotros. Amén. Es para todos nosotros. Y quiero que hagamos un paréntesis sin irnos de 1 Corintios. Miremos primer libro de Samuel, rápidamente. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel 1, verso 11. Está hablando de Ana, la madre de Samuel. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza.
Verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por borracha. Elí no entendía lo que estaba sucediendo. Era el sacerdote, pero era una intimidad, era un clamor, era una súplica entre esta mujer que anhelaba ese hijo y el Señor. Amén. De tal manera que el mismo sacerdote la tuvo por ebria, por borracha, y le dijo: digiere tu vino. Pero le dice ella: no, Señor, no soy una mujer soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso es orar en el espíritu. Derramo mi alma, mi sentimiento, mi voluntad. Así como nos hablaba el hermano también, a los hermanos de Jesús en Getsemaní. Eso fue una oración del espíritu. Sabemos que Jesús siempre ora en el espíritu. Pero de tal manera que dice que de su frente caían gotas de sudor por la presión que él tenía como hombre. Pero decía: pero se hace la voluntad del Padre. Una oración en el espíritu, una comunión donde entregamos, donde nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y clamamos a Dios. Amén. Orar en lenguas, dice el apóstol Pablo, si volvemos allá a 1 Corintios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Verso 4. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Orar en lenguas entonces me edifica a mí mismo. Amén. Yo digo, es entre tú y el Señor. Amén. Verso 5. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué ahora no podemos decir sí? Es necesario. Sí, las lenguas, debemos hablar en lenguas. Anhelo las lenguas. Verso 5 dice: yo desearía, el apóstol Pablo dice, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas. Es un deseo del apóstol, para que todos hablen en lenguas. Es para todo creyente, es para todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿no? Para todo aquel que ha nacido de nuevo y que conforme a lo que hablamos en Romanos o leímos en Romanos, vivimos en el Espíritu. Amén. Amén. Verso 14. Si yo oro en lengua desconocida, oiga bien cómo está allí: mi espíritu, o sea, el mío, mi espíritu con el cual me creó Dios. Ahí no está en mayúsculas, sino en minúscula. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Amén? O sea, mi espíritu ora. Es el Espíritu de Dios, como vemos ahora, el que intercede por nosotros. Pero ¿qué pasa? Es el Espíritu Santo de Dios el que pone en mi espíritu lo que voy a expresar audiblemente de pronto con mi boca. Que yo no lo entienda, no necesito entenderlo, porque es el Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Y el Espíritu discierne el corazón. Amén. Entonces es la comunión interna, y yo soy simplemente un canal del Espíritu Santo de Dios. Y mi espíritu se alinea, se conecta con el Espíritu Santo de Dios, y entonces fluye la oración, fluye el clamor en lenguas, con gemidos indecibles. Mi espíritu ora. Entonces es el Espíritu Santo de Dios el que nos da esas lenguas, ¿cierto? Lo coloca en nuestro espíritu, y nosotros, mi boca, mi cuerpo, es el canal por el cual sale ese gemido, esa intercesión. Aleluya. Que viene del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, oramos en el Espíritu con gemidos y en lenguas. Amén. Ahora, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos sujetar nuestra carne. ¿Por qué? Porque es conforme a la voluntad de Dios y no a mi voluntad. Amén. Como han dicho mis hermanos, no es lo que yo quiero. Yo quiero muchas cosas, pero es alinear mi voluntad
mi espíritu al espíritu de Dios y a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere verdaderamente con mi vida? Estoy pasando esta situación y como dijo Jesús, Señor, yo quisiera pasar esto. En mi humanidad yo no quisiera ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. Amén. Yo no quiero pasar eso, yo no quiero estar más en este empleo, pero Señor, es tu voluntad, aquí estoy y quiero cumplir tu propósito con lo que tú has determinado para este tiempo. Gloria a tu nombre santo. Dice el apóstol Pablo entonces, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. El entendimiento es alineándome entonces, ciñéndome a la palabra del Señor. Verso 39. Así que hermanos, oiga bien, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Amén. El apóstol escribe entonces que no se impida el hablar en lenguas, pero que todo se haga en orden. Y creo que hemos hablado, en los discipulados he escuchado que los pastores han hablado de si hay un momento en el cual usted está intercediendo, o cualquiera de nosotros estamos intercediendo y está en el culto, hagámoslo pero allí, en nuestro puesto, sin interrumpir. No levantemos la voz. ¿Por qué? Porque no está edificando a la iglesia, se está edificando mi espíritu, como dice allí la palabra, y estoy recibiendo algo y estoy transmitiendo algo al espíritu, pero es personal. Amén. Amén. Es personal. Otra cosa es cuando ya se levanta el espíritu o la unción profética, ya ahí es otra situación. Amén. Pero cuando es una intercesión, cuando es algo entre yo y el Señor, no interrumpamos. Así es. Porque cuando nosotros levantamos la voz, intercediendo por algo que tenemos en nuestro interior y que queremos clamar, y es válido, porque estamos en un tiempo de oración, en un tiempo de alabanza, hagámoslo con orden, como dice el apóstol Pablo aquí. Amén. Hágase todo decentemente y con orden. Amén. Amén. Entonces podemos, pastor, en medio del culto, en medio de la alabanza, orar, interceder en lenguas, gemir, si es nuestra guía por el Espíritu, pero con orden y decentemente, ¿verdad, pastor? Amén. Amén. Gloria a Dios. No necesitamos levantar la voz, no necesitamos interrumpir el culto para esto. Segunda de Corintios capítulo 10, ya hoy terminando. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Una de las armas de nuestra milicia es la oración, ¿no? Es la intercesión profética. Cuando nosotros nos levantamos, cuando el grupo de alabanza aquí se levanta con una canción, con una adoración de guerra, se están rompiendo esquemas, se están rompiendo estructuras, se están rompiendo yugos, se están quebrantando cosas en el mundo espiritual. Y de pronto nosotros muchas veces, si estamos desconectados, como en alguna vez nos llamaron la atención, si habíamos algunos desconectados, como dicen, decimos, pero ¿por qué cantan así? ¿O por qué cantan así? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, mire, aún hermanos, con los movimientos, aún los movimientos que de pronto en algún momento el Espíritu empieza a dar a alguien de la alabanza, movimientos de guerra, movimientos de marcha, todo eso en el mundo espiritual está pesando. Amén. Cuando el joven de la batería de pronto empieza a tocar, como he escuchado algunas veces, incluso parece una marcha de guerra. Y es necesario que nosotros estemos conectados. El Espíritu de Dios nos lleva a conectarnos, que nuestro espíritu se conecte con lo que está sucediendo aquí, para que esto sea verdaderamente una explosión. Amén. Una explosión tiene que ver con la parte externa. Una explosión tiene que ver con que nosotros afectemos a los que están a nuestro alrededor. Porque si es una implosión, es aquí nomás. Entonces que no sea una implosión, sino una explosión, para que sature, para que cobije, para que afecte, digámoslo así, el lugar donde estamos y el lugar donde vamos a ir. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, qué hermoso Dios. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10, hay también una situación en la cual, orando yo, me llamó la atención bastante.
Apocalipsis 1:10, el escritor dice: estando yo en el Espíritu, estando yo en el Espíritu. Y para mí eso es algo, me llama mucho la atención, porque yo dice, estar uno en el Espíritu es algo glorioso, algo muy alto, algo impresionante, para poderlo decir, estando yo en el Espíritu. Entonces es una situación en la cual, a través de nuestra intimidad, de nuestra comunión, de nuestro permitir que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, nos alineamos a situaciones. Dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Qué rico que nosotros en esos tiempos de oración, en esos tiempos de intimidad y en esos tiempos en los cuales, como decía uno de los hermanos anteriormente, permitamos escuchar también, o nosotros nos permitamos escuchar, y que no solamente sea lo que nosotros queremos hablar, lo que nosotros queremos decir, lo que nosotros queremos pedir, sino que nos permitamos ese tiempo también de escuchar. Y el apóstol allí dice el escritor que él pudo escuchar entonces una gran voz como de trompeta. Que nosotros en algún momento podamos escuchar esa voz de trompeta, hablándonos, guiándonos, direccionándonos, y que seamos nosotros como portadores, como decíamos ahora, el Espíritu Santo de Dios lo coloca en mi espíritu y nosotros somos simplemente canales. Amén. Y somos como esas trompetas para proclamar. Amén. Esas trompetas para proclamar, para proclamar, para proclamar. Sabes que tienes un llamado a proclamar a través de la adoración y la alabanza. Y sabes que eres una guerrera. Eres una guerrera. Y el enemigo tiembla cuando tú proclamas, guiada por el Espíritu. Yo le invito que en esta mañana terminemos, si el pastor me lo permite también, terminemos con un tiempo de oración, de intercesión al Señor. Amén. Señor.